Estamos hablando de la regeneración, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos hablando de qué? Del nuevo nacimiento. Muy bien. A ver, les voy a hacer un examen rápido. ¿Cuántas dimensiones del nuevo nacimiento o regeneración existen en la revelación bíblica? ¿Cuántas dimensiones existen en la Biblia del nuevo nacimiento o la regeneración? Uno, variable primera. Segunda variable. 2, tercera variable. 3, cuarta variable. Ninguna de las anteriores. ¿Cuántas dimensiones de la regeneración, del nuevo nacimiento? Y eso que tiene que ver con el nuevo nacimiento tiene que ver con otras verdades bíblicas, aplicables a otras verdades bíblicas. ¿Cuántas dimensiones? Esto lo pregunto así porque los quiero poner a pensar. ¿Cuántas dimensiones del nuevo nacimiento existen en la Biblia, en la revelación bíblica? Y yo hablé de ellas, ya se dan cuenta que son más de una. Hablé de ellas en la enseñanza que he venido dando. ¿Cuántas? 2, ¿quién da más? 3. ¿Cuántas? Está entre esas dos variables. 2 o 3. ¿Cómo? ¿Una de qué? De agua y de espíritu. No, del nuevo nacimiento, ¿no? Nuevo. Hay un nuevo nacimiento o regeneración. ¿Cuántas dimensiones? ¿Cómo? La resurrección. ¿Y qué? Bueno, usted está hablando de la resurrección. Bueno, yo le estoy preguntando cuántas hay. 2. Bueno, la respuesta es 2. La respuesta es 2. Está muy bien. La respuesta es 2. ¿Cuáles son? ¿Cómo? La física y la espiritual. Ambas son espirituales. ¿Cómo? La resurrección y la transformación. Bueno, ¿quién me da otra idea? Ustedes que esto tiene que ver con doctrina aplicada en todos los campos. ¿Cuántas son? 2. ¿Cuáles son? La muerte, pues la muerte es la muerte. La resurrección. ¿Cuáles son? No me obliguen a bajarme. ¿Cuáles son? Yo diría, con lo que ustedes han escuchado y han leído, se les puede ocurrir. ¿Cuáles son?
Han hablado de la resurrección. Sí, la resurrección es una. La resurrección es una. Eso lo tienen muy claro. ¿Cuál es la otra? Entonces, sí, la conversión, el arrepentimiento, el bautismo. ¿Cómo se identifica esa dimensión de la regeneración o nuevo nacimiento? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 6 que nosotros hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. ¿Cómo? Ah, pues sí, de él estoy hablando, sí. Y tiene que ver con la otra dimensión, pero ¿cómo me lo explican? Es decir, qué ubicación le dan, qué idea tienen al respecto que distinga eso de la resurrección. ¿El punto de partida o el definitivo? Esto está bien, pero acláreme bien la idea. Dice Pablo en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, semejanza de su muerte, semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Les he dicho, blanco es, gallina lo pone y frito se come. No me han dicho nada, que ya le dijimos todos, me dice la otra, que ya le dijimos todos, no me han dicho nada todavía. Vida nueva, sí, la resurrección también es vida nueva. ¿Cómo? Bautizados en Cristo, claro, de eso estoy hablando. ¿Eso qué es? ¿Cómo se entiende como dimensión de la regeneración? Oigo por allá una voz femenina, ¿qué dice? ¿Cómo? Muero a mí mismo. Y cuando me muero, definitivamente, también muero a mí mismo. Dejo de ser yo. Hay una dimensión de fe sin que las cosas literalmente sucedan. Y las creo. Y creerlo es
un elemento que me mete en el proceso de ir logrando metas mientras yo estoy aquí. No es literal, es por la fe. ¿Sí? Y la otra dimensión es la definitiva. Me muero físicamente y al resucitar comienzo una nueva vida que, como decía Nelson, es la definitiva. Si yo no vivo la primera por la fe, todo lo que elabore para la segunda no tiene sentido. Si yo no construyo por la fe el territorio de la regeneración que me esté llevando a un cambio de vida, creyendo en el poder de Dios, asumiendo que todo ese poder de Dios que resucitó a Jesucristo está operando en mí, lo que yo digo creer que va a suceder cuando me muera y que se dé en la resurrección, no se va a dar porque yo no he construido nada realmente, sino que es un concepto vago que tengo que no tiene raíces estructurales en mí. ¿Ya? Esto es importantísimo en todas las doctrinas de la Biblia. Si yo digo que acepto, por ejemplo, que voy a resucitar para vivir la vida de las dimensiones espirituales en la eternidad, y yo no hago por la fe en ese principio, yo no hago un proceso en donde mi vida se ajuste a esa expectativa eterna. Desde acá, todo eso es un cuento. Y un cuento religioso que ningún poder tiene. Por eso, ¿cuánta gente hemos metido en la pila bautismal y al final nada está pasando? Porque no ha creído en nada. No ha creído en nada. Y no ha creído en nada porque no ha hecho ese proceso de aceptar que tiene que morir a una forma de vivir para levantarse en este mundo a una nueva forma de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, y que eso sea el abrebocas de una cosa que estoy esperando para mi eternidad. Si yo no vivo eso, ¿quién me dice a mí que lo que estoy esperando para la eternidad se cumple si yo no le estoy creyendo a Dios lo que tengo a mi alcance en este momento? ¿Está quedando clara la idea? Ese es nuestro problema espiritual. ¿Y sabe cuándo descubro la dimensión del problema espiritual de la gente en este campo? Cuando la gente se me está muriendo físicamente, ¿no? Es que la persona que comienza a vivir esa experiencia del nuevo nacimiento, de la regeneración, en el proceso espiritual de su vida cristiana, hermanos, cuando llega la hora en que se va a morir, esa persona no tiene desesperos, no tiene angustia, no tiene preocupación, no tiene sentimiento de pérdida, sino que nace en él un profundo sentimiento de ganancia, porque sabe que está llegando ya a la meta definitiva de su esperanza y de su confianza en Dios. La mayoría de la gente no vive eso, porque la gente en lo que menos piensa es en la muerte, ¿ya? La gente, mientras tenga energías, mientras tenga salud, mientras esté haciendo cosas, todo lo que tiene son expectativas de la vida común, ¿ya? Y nada hay que lo ponga a pensar en la realidad de lo que viene. Y cuando se aproxima la muerte como un hecho inevitable, porque nos va a llegar, a usted le va a llegar, a mí me va a llegar, posiblemente a mí antes que a usted, ¿ya? Pero nos va a llegar a todos. ¿Cómo nosotros entendamos eso? Tiene que ver con el cómo hemos entendido la vida. ¿Ya? ¿Cómo hemos entendido la vida?
Yo diría que lo más natural del mundo es morirse. ¿Me están oyendo? Es lo más natural del mundo. Pero nosotros no lo sentimos así, porque nosotros no hemos creado expectativas trascendentes. Nosotros no hemos creado expectativas eternas. Y no las hemos creado porque no hemos comenzado a vivir el otro enfoque de la vida, que es como ese nacer de nuevo y comenzar a ver la vida de otra manera, que se llama regeneración, que se llama nuevo nacimiento. Eso no lo hemos vivido realmente. En nosotros nuestros enfoques no han cambiado tan radicalmente. Hemos cambiado ciertas costumbres, hemos asimilado otras tradiciones, pero que nuestra manera de interpretar la vida haya hecho un replanteamiento radical. Eso no ha pasado. Por tanto, la experiencia por la fe es una cosa de la fe, de un nuevo nacimiento, hermanos, no ha pasado. Nosotros seguimos viendo las cosas de la misma manera que siempre las hemos visto, con algunos matices de cambio, no con un cambio radical, que indica haber muerto a una forma de pensar y haber nacido a otra. Eso no ha sucedido en la mayoría de la gente. Las cosas que la gente ve, como las ve, lo que está esperando, lo que está entendiendo, cómo está interpretando su experiencia en este mundo. Hermanos, sigue siendo lo mismo de siempre. Repito, con ciertos ajustes religiosos, ciertos argumentos, a veces ciertas palabritas que usamos, gloria a Dios, aleluya, o cosas así por el estilo, pero acá no ha pasado nada, porque seguimos viendo la vida desde el mismo enfoque que la hemos tenido siempre. Eso es lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo. Eso fue. Nicodemo aparece como un gran maestro delante de Jesús. Y es echándole cepillo un maestro a otro maestro, ¿no? Llega a Rabí. Sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús dice, más o menos la idea es, déjate de tanta cháchara y óyeme, es necesario nacer de nuevo. Ese argumento de pensar en que eres un maestro, que yo soy un maestro, ¿a dónde lleva? Si no has visto la demanda de fondo de Dios, que no alcanza a ser visualizado por el enfoque religioso tradicional que se tiene. ¿Ya? Enfoque religioso. Eran los judíos, los herederos de una tradición religiosa milenaria. Es una religión que trae digamos así, un poder de influencia de más de 1000 años, cuando Jesús. Por tanto, es una religión que tiene más de 1000 años. Y Jesús dice, no sirve. Todo lo que hay allí es muy bonito, pero no sirve. Desde el enfoque que ustedes lo están viendo, no sirve. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan que se dé el revolcón extremo donde ustedes comiencen de nuevo renunciando a las ideas simplemente religiosas que han aceptado y comenzando a ver la vida desde una perspectiva que sea el comienzo de un verdadero conocimiento de Dios. Yo no sé cuánto ha cambiado en usted que viene de la Iglesia Católica tradicional o de las ideas religiosas de su familia, porque ni siquiera vinculo a la Iglesia Católica, sino las ideas religiosas tradicionales de su familia. Yo no sé cuánto de eso que usted recibió, usted ha podido ir superando en el proceso de un nuevo nacimiento, de una regeneración. Pero si nada ha pasado, nada ha pasado.
Nada ha pasado. ¿Ya? Que usted entienda que usted debe ser buena persona. Y que usted todavía me está diciendo a mí, pastor, es que yo a nadie le he hecho daño. Cuando usted me habla así, digo yo, uy, en este no ha pasado nada todavía. Porque una de las primeras cosas que uno descubre en la regeneración o en el nuevo nacimiento es que uno ha hecho mucho daño. Y se ha hecho mucho daño. Si somos mayores y vivimos la experiencia del nuevo nacimiento o la regeneración, lo primero que uno descubre es que uno ha hecho diabluras en la vida, que nada tienen que ver con el propósito de Dios, aunque haya vivido inmerso en una religión cualquiera. Puede ser evangélica. Y yo he podido, si soy hijo de creyente que he crecido en la iglesia apostólica, yo puedo decir, yo soy apostólico de nacimiento. ¿Ya? Apostólico de nacimiento. Tenemos hermanos en la iglesia que nacieron el mismo día que nació la iglesia apostólica. Y hoy tienen 39 años. Y entraron a los 40, como decimos nosotros, ¿no? La cosa es, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Pastores, que yo no conozco el mundo. Eso es lo que usted cree. No conoce el manejo extremo del mundo, pero todo su manejo es de mundo. Porque nunca ha experimentado aquello que tire al piso toda la estructura de pensamiento que el mundo maneja, los criterios, los intereses que el mundo maneja, las motivaciones que el mundo da. Eso es lo mismo, usted tiene lo mismo. Y Jesús se acercaría a usted a decirle, sí, usted está en la iglesia todo el tiempo de su vida, pero mijita, yo le tengo que decir, es necesario que nazca de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo. Porque usted no ha salido de los enfoques enfermos que el mundo tiene. ¿De quién los recibió? Puede ser de su papá, puede ser de su mamá, puede ser de sus abuelos, puede ser de su medio social, su vecindario, puede ser de su colegio, puede ser de cualquiera de esas instancias de influencia que tocan tan profundo la vida nuestra. Y si usted no revoca todo eso, y si usted no rompe con eso, y si usted no renuncia definitivamente a eso, usted no ha comenzado todavía a entender la vida de Dios que usted debe entender. Y eso lo ve uno todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando uno le tiene que decir a los hermanos todo el tiempo, hermano, es que eso no es cristiano. No es cristiano. Lo que usted está haciendo no es cristiano. Y que el hermano le diga a uno en su buena fe, pastor, ¿y qué tiene de malo? ¿Eso qué tiene de malo? Yo no veo que eso tenga algo de malo. Explíqueme, pastor, explíqueme, porque si usted me explica, yo entiendo. Yo digo, aunque le explique, no va a entender. ¿Por qué? Porque necesita revolcar todos los enfoques que hay acá y tiene que aparecer un nuevo hombre viendo las cosas de la vida desde el enfoque que da Dios. ¿Eso cómo se llama? Nuevo nacimiento. Las personas espontáneamente van a ir haciéndose preguntas. En el proceso del nuevo nacimiento se van haciendo preguntas. ¿Y yo por qué ya no veo esto de la misma manera?
Yo, ¿por qué esto ya no lo siento de la misma manera? Esto ya no tiene peso para mí, esto no tiene importancia. Entonces, comienzan a aparecerse inquietudes. Y entonces le preguntan a uno, ¿qué me pasa que estoy viviendo una crisis así, así, así? Esa crisis se llama nuevo nacimiento. ¿Por qué lo que tanto me llamaba la atención ya no me llama la atención? ¿Por qué lo que tanto me gustaba ya no tiene peso sobre mí? Una persona, por ejemplo, con un problema de alcoholismo, en una experiencia de nuevo nacimiento, hermano, no entiende en qué momento comenzó a sentir como cierto fastidio por el alcohol. ¿Por qué? Porque ya no lo ve atractivo. Y puede ser que sienta impulso desde el punto de vista biológico, porque es una adicción, ¿ya? Es una condición enferma, y va a sentir impulso, pero apenas lo prueba, se siente mal con él, le parece que es horrible lo que está haciendo, que eso no tiene sentido, que eso no tiene validez. Y comienza a preguntar, ¿qué me está pasando? Es que usted está percibiendo la vida desde otro enfoque, es nuevo, eso no existía en usted. Esa perspectiva no era la suya, ahora está siendo suya. ¿Eso cómo se llama? Nuevo nacimiento. Y en términos de reestructuración del ser de la persona, ¿cómo se llama? Regeneración. Regeneración. Es una experiencia necesaria, indispensable. Ahora, una persona que tiene la experiencia del nuevo nacimiento puede por negligencia volver atrás, por comodidad, por ejemplo, por comodidad, por evitarse conflictos, por ese sentimiento doble que siente de que yo quiero agradar a Dios, pero yo no quiero dejar de agradar a los míos. ¿Por qué? Porque me da miedo perderlos todavía. Y entonces necesita mucha ayuda, mucho respaldo para dejarle ver que lo que está entendiendo ahora es más importante que esa necesidad que tiene de que lo aprueben o lo respalden en su casa, cosas así por el estilo. Eso es otra cosa. Eso se da en el proceso y se educa a la gente para experimentar eso y vivirlo con altura. Para eso estamos en la iglesia. Pero cuando eso no se ha dado, hermano, no se ha dado. Si no se ha dado, no se ha dado. Y uno todo el tiempo los está viendo a los mismos y con las mismas. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cuántos años? 5, 10, 15, 20, 30 años, repitiendo esfuerzos religiosos, de pronto muy impulsado y dice, yo tengo que salir adelante. Pero a los pocos meses comienza a verlo uno otra vez metido en las mismas cosas, porque nunca cambió el enfoque, nunca cambió la interpretación, nunca visualizó una cosa que es totalmente distinta. Si eso no se ha dado, no se ha dado, y necesitamos que se dé. Porque el día que venga la verdadera experiencia final, que es la muerte, resucitar de los muertos para una nueva experiencia y de valor eterno, si nosotros no vivimos la previa, no vamos a vivir la otra. Y eso se llama condenación. Eso se llama muerte segunda. ¿Ya? Eso se llama muerte segunda. Eso está definido en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando se habla de la muerte segunda. Porque no pasó nada. Unas ideas religiosas muy bonitas, muy claras. Es que yo evangelicé. Uy, cuántas almas me gané yo. Cuánto trabajo religioso hice. Pero nunca pasó eso de ser una información bien manejada, unas lecciones bien aclaradas que las pude transmitir, pero nunca se convirtieron en formas de pensar en mí porque se revolcó mi estructura mental para ver las cosas
desde otro territorio. Nunca, nunca. Y cuando las cosas toman esa característica, entonces es cuando uno dice, la gente está viviendo un sueño. Eso es un sueño, la gente tiene un sueño religioso. Y los sueños se convierten casi que en realidades en el tiempo que está el sueño. Cuando uno despierta del sueño, cuando llegan las realidades finales. Uno vive el sueño durante la vida normal. Cuando llega el final de la vida, es un despertar abrupto. Cuando la persona se encuentra en la realidad desnuda de su condición mal trabajada, deformada, guiada por impulsos todos raros, por la deformación propia de los instintos, de las pasiones, cuando esas inclinaciones que usted las sobrellevó, pero estaban allí porque todavía tenían importancia y usted como que tenía el impulso de querer ir hacia allá, hacer esas cosas, porque no había nacido un enfoque, nunca nació un enfoque que las dejara ver repugnantes, fastidiosas, totalmente inaceptables, sin ninguna presentación para la mente de una persona que comienza a ver las cosas desde donde Dios las ve. Hermanos míos, eso es muy triste. Eso es muy triste. Y la experiencia de las personas que se están yendo de la vida, experimentando ese momento, es nada hice. Yo nada logré en mi vida espiritual. Yo entiendo que jamás tomé en serio eso porque jamás lo vi más importante que lo que estaba haciendo en mi vida regular. Y eso se llama estado de conciencia de condenación, que no se resuelve con una oración final. Que no se resuelve con una oración final. A no ser que con tiempo la persona tocada por esa condición reclame de Dios misericordia y no sé cómo obre Dios, porque uno ha visto cosas que han pasado, pero uno no sabe qué es lo que realmente de fondo Dios ha hecho en la vida de una persona. A mí me da pavor hacia dónde va la vida de la gente nuestra, que siguen siendo los mismos de siempre. De pronto, antes decía palabras muy feas, ahora ya no dice palabras, una que otra que se le sale, pero ya no las dice con facilidad. Que otras frecuentaba ciertos lugares, pero ya no está en esos lugares. Y no porque haya entendido que no le gusta o que eso carezca de total sentido, sino sencillamente porque se da cuenta que no conviene estar allá. Es la explicación que muchos dan a la gente que les pregunte: ¿usted por qué no hace tal cosa? Uy, ¿qué tal? Que los hermanos de la iglesia se den cuenta que yo estoy haciendo eso. No, es una respuesta tonta. El regenerado dice: ¿y eso qué sentido tiene? No lo hago porque no tiene validez para mí, eso no me sirve a mí, no me llama la atención, porque creo que hay cosas más importantes para hacer en la vida que eso. ¿Me estoy explicando, hermanos míos? Eso es regeneración. Y usted debe comenzar a vivir eso desde ahora, porque estamos a tiempo de vivir las poderosas experiencias de la regeneración. Hace pocos días alguien me consultaba y me decía: pastor, está llegando la época de presión más fuerte de mi familia conmigo.
Anteriormente llegaba esta época y yo me sentía feliz de reunirme con mi familia, aunque ciertas cosas no las hacía porque yo ya estaba en la iglesia. Ahora, pastor, a mí no me nace ir allá. ¿Por qué? Porque, pastor, eso va contra todo lo que en mí tiene sentido. Yo digo, me lo dijo en estos días. Y esto lo estoy sintiendo hace 1 o 2 años, pero yo no sé cómo hacerlo y de pronto no dañarlos o de pronto no echármelos de enemigo. Le dije yo, eso es regeneración, eso es nuevo nacimiento. ¿Ya? No me está preguntando la persona, pastor, ¿es malo hacer tal cosa? ¿Eso es malo? Porque a mí me gusta eso. Yo digo, pues yo no le puedo decir que eso es malo, pero lo que sí puedo tener claro es que no hay regeneración. No hay regeneración. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? Pastor, a mí todavía me gusta salir con mis amigos a pasear. Y yo le pregunto, ¿y cómo es el ambiente? No, ellos toman trago. Ellos son tremendos, pero yo no. Yo aparte. Pero me gusta salir con ellos. ¿Qué entiendo? No hay regeneración. Porque le gusta eso mismo, solo que no lo hace porque como los amigos saben que es evangélico, se le vería muy feo, y porque por otro lado, pues daría pena en la iglesia, y qué testimonio le estaría dando a sus hijos o a su esposa o algo así por el estilo. No hay como una visión que lo lleve a reenfocar las cosas. Espero que esta explicación que esté dando aclare cosas en la mente suya. Hay momentos en que en el proceso de regeneración la gente se arrima a mí y me dice, pastor, yo necesito cambiar de negocio. Yo necesito cambiar de negocio. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esto no tiene presentación cristiana, lo que estoy haciendo. ¿Ya? Yo estoy trabajando en un lugar así. Hermano, personas de la iglesia que me dicen, es que yo estoy trabajando en una discoteca. Un creyente que hace en una discoteca. Perdónenme. Puede ser que tenga mucha necesidad económica, pero un creyente que hace en una discoteca, pastor, yo no tomo, a mí no me gusta nada de eso, pero mi trabajo, ¿qué hace allí? ¿Cómo la discoteca es un lugar donde un cristiano busca trabajo? Entiéndame, hermano, se necesita que yo no haya nacido de nuevo. Yo no tengo por qué estar allí. ¿Ya? Uno tiene que entender que lo de Dios nace. ¿Me oyeron? Lo de Dios nace, lo de Dios no aparece por aculturización. ¿Ya? Lo de Dios no se da porque me presionan culturalmente y me influyen. Esa influencia no sirve. Porque uno puede adquirir las costumbres, pero el mal está allí. El mal está allí. Las inclinaciones malas están allí. La fuerza de ese mal está allí. Aunque ya no lo hago, tiene fuerza en mí. Esos hermanos que han vivido en el mundo haciendo cosas terribles y luego presumen una conversión, llegan a la iglesia y cuando se reúnen a conversar con los hermanos, comienzan a hablar de las cosas que hacían y uno les ve la felicidad que tienen de contar sus historias. Dicen, ese hermano ha sido de nuevo, solo que no está allá porque hay muchas cosas que le impiden estar allá y social y religiosamente eso es bonito que no esté allá y que ya no está haciendo esas cosas, pero todavía no está viendo las cosas de la manera ideal que debe verlo, porque si lo estuviera viendo de la manera ideal que debe verlo, no se
solazaría tan generosamente al hablar de esas cosas, sino que más bien diría, yo no quiero hablar de eso porque solo recordarlo me avergüenza. ¿Me están oyendo, hermanos míos? ¿Qué es eso? Son dos condiciones totalmente distintas. Yo he conocido hermanos que se sientan y hacen corrillo. Y hacen corrillo y comienzan a hablar. No, y es que yo hacía esto, y suelta la carcajada, y hacía esto, y hacía aquello. No ha nacido de nuevo. Porque se ve el chacho del cuento, se ve el chacho de la historia. Una historia que lo tendría que avergonzar, hacer sentir mal. Una historia que debería estarlo llevando a pedir perdón, a disculparse, a decir, hice lo que no es debido, perdónenme. ¿Ven? Eso no es así, hermanos míos. El nuevo nacimiento nos reenfoca todo para que al resucitar, nosotros resucitemos para una nueva vida absolutamente. Les quiero mostrar un texto que representa la expectativa. Representa la expectativa. La segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Primera carta de Pedro, perdón. Dice, voy a leer desde el versículo 17 para colocarle un contexto básico. Una carta de Pedro 3:17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero ¿qué? Vivificado ¿en qué? En el Espíritu. Esa vivificación en el Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es? En Jesús, ¿qué fue? Vivificado en el Espíritu. ¿Qué está diciendo? En la resurrección. ¿Ya? Vuelto a la vida. Vivificado quiere decir vuelto a la vida en el Espíritu, en la dimensión espiritual. ¿Ya? Vivificado en Espíritu. En el cual, en esa forma de influencia espiritual, de inclinación espiritual, como el poder del propósito de Dios con la humanidad, que viene obrando no desde Jesús, sino que viene obrando desde que la humanidad existe. Dios tiene una tendencia hacia la cual quiere que se inclinen los hombres que creen en Él. Todo el tiempo, a veces con más o menos conocimiento, pero con una inclinación definida que distingue a un hombre de Dios de alguien que no es un hombre de Dios, desde la época de las cavernas hasta el tiempo presente. Escucha lo que estoy diciendo. Antes eran elaboraciones elementales, ingenuas, pero una persona tocada por la sensibilidad del Espíritu de Dios, enfocaba las cosas de una manera distinta. Por eso dice, hablando de en espíritu, o en la tendencia espiritual, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, a las personas que vivían en tiempos de prisión y de opresión
en épocas muy pretéritas, en épocas muy pasadas. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Desde ese tiempo, la predicación del espíritu cristiano, es decir, del espíritu de hombres de Dios puestos con sensibilidad como Noé, están anunciando la distinción entre los enfoques del mundo y el enfoque del verdadero creyente. Y entonces dice el versículo 21, el bautismo, ese que nosotros practicamos acá, que corresponde a esto, es decir, a la forma como 8 personas con visión de creyentes, con mentalidad distinta del resto del mundo, se pudieron salvar en una embarcación de, de distinción que Dios les dio, el arca. Esa es la figura. Metidos en una embarcación, pudieron moverse en medio del agua. El agua que estaba abajo y el agua que venía de arriba. Eran dimensiones digámoslo así, de condiciones insuperables. Lo de arriba y lo de abajo terminaron uniéndose y acabaron con el mundo de aquel entonces. Y solo 8 personas se salvaron. ¿Por qué? Porque esas 8 personas aprendieron a interpretar lo de Dios de una manera tan distintiva que cuando se dedicaron a construir el arca, eran el hazmerreír de la gente, porque les estaban hablando de un diluvio, cosa que a ellos, ¿cómo se les ocurría que fuera a acontecer algo así? Y que hicieran una embarcación para tierra seca. Hicieran un barco y lo tuvieran listo para que en esa tierra seca apareciera el agua y la embarcación los llevara a sobrenadar mientras los otros perecían. Eso era un absurdo. Y el absurdo se dio. Ellos tuvieron visión, los otros no. Ellos le creyeron a Dios, los otros no. Ellos interpretaron la vida desde el enfoque de Dios, los otros no. ¿Usted cree que eso es distinto hoy? Es la misma cosa. Son las mismas experiencias. Y una persona regenerada entiende esto. El que no, dice, pues sí, puede ser, pero yo tengo mis fuertes dudas, no me llama la atención, no estoy motivado a construir ningún arca, yo prefiero seguir en mis negocios y en mis actividades, como dice Jesús. En la época de Noé, la gente estaba dedicada a sus actividades, a sus negocios, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. ¿Ya? Entonces, el bautismo que nosotros practicamos, que corresponde a ese mismo suceso, nos salva. Nos salva. Es decir, ¿y qué es lo que nos salva del bautismo? Lo que estamos creyendo, lo que estamos esperando, lo que estamos entendiendo que se está dando, lo que estamos aceptando como propuesta, sin que tenga que ver con lo que normalmente se presenta en la vida, porque le estamos creyendo a Dios una idea que no corresponde a nada de lo que en expectativa la gente tiene en el mundo, en lo común. Pero como se nos cambió la mente, se nos revolcó eso por dentro y entramos en la locura de la experiencia de Cristo, nosotros nos dedicamos a aceptar una propuesta que se sale de lo normal. Entonces dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Ahora, aclaramos, no quitando las inmundicias de la carne, sino, ¿cómo es que nos salva? Como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Y por qué la buena conciencia hacia Dios? Por la resurrección de Jesucristo.
El presupuesto de la salvación es que nosotros le hemos creído al nuevo nacimiento. Nosotros creemos a la regeneración. Nosotros aceptamos el presupuesto de que la vida tiene que volver a comenzar y dejando atrás todo un patrón mentiroso, comenzar a construir la vida en un orden que realmente tenga un sentido de validez espiritual y suficiente. ¿Va quedando claro, hermanos míos? ¿Ya? El bautismo, oigan, no es el nuevo nacimiento. El bautismo es una práctica que hacemos porque hemos nacido de nuevo. Y es un acto de fe, de confianza, es jugárnosla con eso que estamos entendiendo y vamos a las aguas del bautismo aceptando un presupuesto, que estamos muriendo a una forma de vivir anterior y nos estamos levantando a una manera de vivir totalmente distinta. El bautismo es un acto que hacemos por la fe como práctica después de haber experimentado las cosas maravillosas que se dan porque nuestro enfoque de la vida está cambiando. Nosotros bautizamos a mucha gente que está viviendo la regeneración y nosotros bautizamos a mucha gente que no está viviendo la regeneración y nunca la va a vivir. El acto del bautismo no le va a representar una solución. La solución que da el bautismo o la ventaja que da el bautismo se la da a aquellos que están tomando decisiones radicales a partir de que están viendo las cosas de una manera distinta de lo que lo veían anteriormente. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Fíjense usted cuán poderoso es todo eso. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, eso es lo que tengo claro, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De modo que al bautizarme acepto que sobre mí rige el poder de Cristo y ningún poder de este mundo puede resistir el poder de Cristo. ¿Quedó claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido esto? Entonces, ¿cuántas son las dimensiones del nuevo nacimiento? 2. ¿Cuál es la primera de ellas? La fe, la experiencia de fe, que consiste en aceptar un presupuesto y comenzar a ver la vida, virtud de la fe y de las razones de Dios y de la obra del Espíritu de Dios, ver la vida de una manera totalmente distinta. No otra vida, sino esta vida, porque la fe actúa es sobre la vida que todavía tenemos. Y la segunda dimensión, ¿cuál es? La resurrección de los muertos, que es ya lo definitivo. Según cómo haya vivido la primera dimensión, se va a dar la segunda. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? De acuerdo a cómo haya vivido la primera, se va a dar la segunda. ¿Cómo está viviendo usted una experiencia de nuevo nacimiento y regeneración? ¿Qué está pasando en usted, en sus enfoques? ¿Ya? Porque yo conozco mucha gente de mi iglesia que está haciendo cosas que desde el punto de vista moral, hermanos, a uno que las ve y lo muestran por redes sociales. A mí me han mostrado cosas que están haciendo hermanos por redes sociales y apenas las veo quito la mirada porque me parece fastidioso, me parece inmoral y me da pena. Siento pena, siento vergüenza, como si eso tuviera que ver con algo que como iglesia estamos haciendo. Y yo digo, esta persona no logra ver que eso no tiene ninguna presentación viniendo de la mente de un cristiano. No, a mí no me vengan con cuentos. No está pasando nada acá. Aquí no está pasando nada. No hay un nuevo nacimiento. No hay regeneración. ¿Y con qué se va a encontrar el día que se tenga que ir de este mundo? Y al venir otra vez a la vida,
¿con qué se va a encontrar? Si no construyó nada, si no estructuró nada, si no renunció a nada. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? ¿Cuánto dolor siente una persona que está viviendo el nuevo nacimiento? ¿Cuánto fastidio, cuánta incomodidad le representa decir una mentira? Y puede decirlas, pero se siente muy mal. Y entonces tiene que ir a buscar maneras de resolver la incomodidad moral que le crea. Ahora, si la dice y la repite y la confirma y se mantiene convencido de su mentira o metido en su mentira y no le da ni cosquillas, hermanos míos, ¿cómo me va a decir que tiene un nuevo nacimiento? ¿Cómo me va a decir de eso? ¿Ya? Las personas que tienen un nuevo nacimiento tienen todavía su cuerpo biológico y sienten cosas, pero la manera como lo enfrentan es distinto, porque ya no lo ven como una cosa de derecho, sino como una limitación espiritual, como una limitación que tienen que vencer espiritualmente. Que le vengan deseos y se despierte alguna pasión y dice, yo no resisto esto, no lo soporto. Yo los he visto correr al pastor y decir, pastor, me siento muy mal, pasó esto. Y uno dice, bueno, sí, no está bien, pero no es algo mortal. Y entonces uno lo va guiando y le va diciendo, bueno, vamos a manejar esto así, así, así. Pero hay otros que uno como pastor llega y le dice, ¿no es cierto que usted está haciendo esto? Y lo primero que me dicen, pastor, ¿y quién le dijo? En cambio de decir de una vez, sí, pastor, claro, ahora que usted me dice, sí, me siento, no, ¿quién le dijo? Pastor, ¿usted quién le dijo? ¿Quién fue el chismoso que vino a decirle? Y dije, ¿por qué le preocupa el chismoso que me dijo y no le preocupa la verdad que hay en lo que me han dicho? No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, hermanos míos. Toda la gente viviendo de una cantidad de cosas que no tienen ninguna presentación. ¿Está quedando claro, hermanos míos? Dice el Señor Jesucristo, os es necesario nacer de nuevo. Es preciso que habiendo nacido de agua, nazcamos del Espíritu, porque de otra forma no podremos ver el reino de Dios. ¿Quedó clara la idea? Muy bien, pónganse de pie, por favor. La experiencia espiritual de la regeneración, hermanos, es una cosa maravillosa. ¿Ya? Es una cosa extraordinaria. ¿Ya? Es una condición que supera todas las expectativas comunes de la vida. ¿Ya? Es una dimensión de orden espiritual incomparable que nada se parece a lo que comúnmente nosotros vivimos en la vida común. La experiencia profética del nuevo pacto dice, nadie le va a decir a su compañero, conoce a Dios, dice el texto, sino que todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. En el texto de Isaías 11, que habla de la experiencia espiritual del territorio del nuevo nacimiento, regeneración, dice, no harán daño, no harán mal en mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas
cubren el mar. Entiendan, son experiencias únicas y está para usted. Solo que debe renunciar a su distracción, a sus justificaciones, a sus evasiones simples, a sus maneras, yo diría a veces hasta vulgares, que usted tiene para no tomar en serio lo de Dios a través de la iglesia, a sus altiveces, a sus orgullos, a sus pretensiones, a sus ambiciones, sus codicias, su afán de poder, su afán de dominio, su afán de control. Usted tiene que renunciar a todo eso para que la experiencia del nuevo nacimiento comience a tomar cuerpo en la vida suya. Pidámosle esto a Dios. Padre eterno, te damos gracias por todo esto que nos concedes, por toda esta forma tuya de actuar en nosotros, por todo este despertar de sensibilidad hacia las razones supremas de tu llamamiento. Gracias, Padre Santo, por lo que nos das, por lo que nos concedes, por esta apertura que le das a la vida nuestra, por esta oportunidad que tenemos de recrear el orden interior de nuestra vida y ajustarlo a los presupuestos eternos que vienen de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te presento la vida de cada uno de mis hermanos y la disposición del corazón de todos ellos, Señor. Y ayuda a esta iglesia a ir construyendo los espacios válidos, los territorios válidos de la construcción de una experiencia espiritual profunda que nos dé la oportunidad de ver las cosas como tú las ves y vivir a la altura del presupuesto de tu palabra. Sálvanos, Señor, entonces, de esas formas religiosas superficiales que a nada conducen dentro de las expectativas de salvación a las que nos enfrentamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que le des a la iglesia la oportunidad de entender, de visualizar la demanda de un nuevo nacimiento, la demanda estructural por la fe de una regeneración. Gracias, Padre, porque esto se hace posible con tu bendición, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya.